Televidentes del canal CNC, de CNC Noticias, aquí estamos nosotros con los personajes del año 2022. Los personajes más importantes en estos 365 días que han hecho relevancia en la parte informativa, pero también alrededor de lo que ha sido la administración pública. Ya hemos recorrido punto a punto varios escenarios de la política del departamento de Nariño, de la vida social, cultural, y por supuesto también de la deportiva. Agradecimiento especial al Hotel B1501 que nos recibe para hablar, para dialogar, para charlar con ellos sobre lo que ha sido este balance de este último año administrativo bastante importante. Hoy con nosotros el presidente de la mesa directiva del Consejo de Pasto, el doctor Andrés Meneses, quien ha tenido retos bastante duros durante este último año y que seguramente nos lo entregará pues más en detalle en este espacio que hemos diseñado precisamente para hacer estos balances. Doctor Andrés, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, un cordial saludo para ti, Paulo, a toda la audiencia. Efectivamente, ya después de superada un periodo de pandemia, justamente recibo la presidencia ya en este segundo semestre, donde asumimos el papel de presidente ya con las sesiones virtuales en un inicio, ya pero con las presenciales. Eso fue una experiencia muy bonita, un reto interesante que nos da la vida, y gracias a Dios y a los compañeros que nos dan la oportunidad de estar al frente del Consejo. Pues allí se llevaron unos debates muy interesantes, ¿no? Temas de ciudad, participación de la comunidad, participación de los concejales, claro, obedeciendo también el cumplimiento de ese reglamento interno para tener el orden en las sesiones, pero veo que ha sido muy importante la participación del Consejo frente a las dinámicas que se vienen desarrollando referentes al cumplimiento del plan de desarrollo, a ese intercambio con la comunidad frente a las expectativas que se tiene, la situación de ciudad como queda Pasto. Históricamente hemos tenido niveles altos de informalidad después de este golpe tan duro que nos da esta recesión económica por asuntos de pandemia. También hay unos asuntos que atender, ¿cierto? Nacen otras prioridades, hay algunos cambios. Sin embargo, se ven adelantando unas gestiones que de mi parte estoy muy comprometido con el aspecto 1, de estar muy pendiente de la red de prestadores de salud, dado que va a haber un cambio del sistema. Y aquí es el mensaje a toda la red de prestadores que por más de 25 años han hecho de la salud en el departamento de Nariño y Pasto algo diferencial en Colombia. Hemos tenido la ventaja de tener un buen servicio. Hoy, después de una intervención de una organización como la EPS de IMSANAR, que tiene gran parte de, yo creo que 50% más de la población de Pasto. Y ya está un poquito más, sí. Entonces es interesante saber cómo esa red de prestadores se prepara para subir el nuevo modelo. No vamos a permitir que lleguen empresas de otro lado a instalarse con 2, 3 escritorios y decir ya tenemos red y que vengan los de Popayán, Manizales, Cali y otros lugares a establecerse acá. Ustedes si va a abrir empresa en otro sitio, le colocan todas las trabas. Y aquí no es que queramos dar limitantes al libre empresarismo, al contrario, queremos es proteger a nuestros empresarios. De allí que esa red de prestadores tiene que alistarse para seguir adelante. Eso en primer orden. En segundo orden, también hablar acerca de la competitividad de nuestra ciudad. Hace unos días, Paulo, tuvimos nosotros un encuentro bien interesante con el sector académico. Yo he procurado que durante la presidencia le voy a dar mucha participación a la academia, porque mire, este tridente, la parte pública, la academia y la parte privada marcan el desarrollo en cualquier situación. Sí. Y la información importante que recibimos, mire cómo nos bajan a nosotros de pronto de los datos que traíamos. Llega uno de los expositores de la Universidad de los Andes que hizo un estudio bien interesante acá y dice que quien mueve principalmente la economía de nuestra ciudad es el sector público. Esto es algo muy triste. Porque es que en un pueblito pequeño la única fuente de empleo es la alcaldía y se acabó. O sea, dependemos del sector público hoy. Hoy estamos, Pasto, una ciudad capital, dependiendo del sector público. Entonces uno dice, tenemos las condiciones de infraestructura para generar competitividad y que lleguen las empresas a mover las fuentes de empleo. Tenemos que generar las condiciones y ahí implica bien interesante un cambio en el plan de ordenamiento territorial, que es el primer instrumento de primer nivel para darle viabilidad a la ciudad. En eso estamos trabajando. Y también diciéndole a la gente que tenemos que generar pero eso se hace con inversión y con gestión. Entonces, de allí desde el Consejo hemos sido como muy punzantes en ese sentido. Y también otro de los aspectos importantes a considerar es el cuidado de nuestro medio ambiente. Tenemos que cuidarlo, ¿por qué? Si hablamos de reactivación económica, el potencial que tiene nuestra ciudad es turístico. Allí tenemos que empezar a generar relaciones también con el gobierno del Ecuador, que de hecho se viene haciendo de buena manera por parte de esta administración, cuando ya
se rescata un acuerdo entre el gobierno de Ibarra y el gobierno de Pasto. Recuerdo los 3 días que estuve allá, acompañando a la administración en eso, que fuimos invitados, incluso fuimos invitados al Consejo de Ibarra. Mañana 13 están el Consejo de Ibarra invitados al Consejo de Pasto para tratar temas de cómo nosotros rompemos esas barreras para que haya más intercambio. Eso beneficia a nuestra ciudad porque va a haber más flujo de turistas, más dinero, más dólares que se mueven en nuestra ciudad y empezamos a mover ese sector tan importante que es el turismo, pero el ecoturismo, el turismo sostenible ecológicamente. Pero para usted, ¿Pasto sí se reactivó después de pandemia? Bueno, vienen unos meses difíciles, complejos, bastante complejos para la capital, pero hemos visto, sobre todo en este último año, que sí hay un intercambio y por lo menos hay una llegada importante de turistas, no solamente de ecuatorianos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso porque ha llegado gente de otras regiones del país, han llegado turistas de otras regiones del mundo, pero los ecuatorianos han hecho digamos que una muy buena perspectiva, un buen panorama económico para Pasto. ¿Para usted sí se reactivó Pasto? Pues los índices no son favorables, no estamos en el promedio de las ciudades, de las 13 ciudades. Llegamos al promedio, ¿no? Llegamos al promedio, pero que sean las mejores, no. Yo veo que hay condiciones, por ejemplo, una de las enseñanzas muy bonitas en ese foro académico que le comento fue la del profesor Alexander Rosero, y él nos decía, en la formalidad hay desarrollo, en la informalidad hay atraso. El problema es que nosotros, dentro de la informalidad que nos ha caracterizado, nosotros de pronto no estamos enseñados a pagar impuestos para invertir y generar competitividad, y lo reflejan los datos de hoy. Entonces, que si nosotros hemos reactivado, yo creo que vamos por buen camino, pero nos falta para decir que tenemos una reactivación. Ahora bien, hay recesión económica en el mundo. Sí. Estados Unidos, Europa se declaró recesión económica. No, y la guerra de Rusia ha generado una La guerra de Rusia, el alza, por ejemplo, de servicios públicos se genera eso. Gas, combustibles, hidrocarburos en general. El índice del precio al productor es el que está demandando grandes costos a los servicios públicos y no podemos hacer ajenos a esa realidad. De allí que nosotros cuando empezamos a prever qué camino vamos a seguir, primero tenemos que trabajar esa competitividad, la reactivación económica. Hoy, ¿qué está saliendo a flote? Los informales están sosteniendo. La situación es que para la calidad de vida de la gente, los informales tienen su ingreso, pueden tener un ingreso este fin de año, ¿cierto? Pero que le aporta a la economía de Pasto, no le aporta. En la medida que generemos confianza y un estatuto tributario que de verdad no sea la copia de otro, sino que de verdad sea aterrizado. Que sea de la ciudad, para la ciudad. Que sea de la ciudad y para las condiciones actuales. Empezaremos a generar de pronto algún incentivo para que la gente vaya formalizando esa economía y acostúmbrese a hacerlo. ¿Por qué? En el momento en que nosotros formalizamos nuestra economía, aportamos para la competitividad, que es lo que nos falta. ¿Cómo queremos fuentes de empleo si las empresas que quieren venir a invertir aquí no hayan las condiciones? En algún momento decía, mire, Manizales me ofrece infraestructura, servicios públicos más económicos de zona industrial, vías de acceso. Y usted aquí va a ver, nosotros tenemos unas zonas industriales que no están listas porque apenas está en plan parcial. Sí. Y tenemos que definir muchas más. Por eso es importante ese instrumento de primer nivel que nosotros lo adecuemos para tener viabilidad como ciudad. Pero usted ha tocado un tema que es importante y que está en deuda el Consejo de Pasto en poderlo resolver al lado de la mano de la Alcaldía Municipal, de la Secretaría de Planeación, y es ajustar ese POT. ¿Por qué se demoró tanto ese POT? Sí, digamos que hay dos situaciones. Hay un ajuste excepcional que está dado por un fallo del Consejo de Estado relacionado con la zona de amenaza volcánica. Pero ella tiene un estudio que se puede apropiar con base en eso. Hay un estudio mucho más favorable que ya le da mucha más acción a la ciudad. Ya hay otro que se va a dar en el 2024. Hoy estamos recogiendo elementos. ¿Qué pasa? Tenemos ya al fin los estudios básicos de riesgo y algunos estudios de detalle. Más de 16.000 millones de pesos en estudio de detalle y como 4.000 millones en estudios básicos de riesgo de la ciudad. Ese es un insumo ¿para qué? Para replantear esa dinámica que tenemos de ciudad. Ya tenemos oportunidad de corregir en 2024. ¿Qué tenemos que corregir? Que haya zonas industriales definidas, que proyectemos vías incluso periféricas, que mejore la movilidad, porque el sistema de movilidad de Pasto es un instrumento de segundo orden. Lo que primero tenemos que hacer es plan de ordenamiento, después plan de movilidad. No tendría sentido ahorita tocar movilidad sin saber cómo va a quedar el plan de ordenamiento. Oiga, pero a Pasto sí le hace falta poderse expandir, tener espacios, zonas parciales, estos planes parciales que, bueno, 3 que están ya casi ahí, uno aprobado, otro más, pero hay otras zonas de la ciudad que necesitan o que serían necesarias para poder tener lo que usted menciona. Hay capacidad, por ejemplo, de servicios públicos, lo puede hacer en Popasto, lo puede hacer la electrificadora de Nariño, puede también CEPAL poder cubrir esas zonas hoy en día. Sí, totalmente. Mira, la ciudad se extiende por donde va el agua, ¿cierto? Sí. Tenemos una gran ventaja que es el río Piedras.
Tenemos agua de abastecimiento allí para crecer la ciudad. Primero, Pasto ya tiene una dinámica metropolitana. Sí. No podemos nosotros quedarnos en este pequeño círculo que encierra el Valle de Atriz. Estamos nosotros generando mucha competitividad hacia la zona franca que va a ser Daza y la conexión con Chachagüí. Sí. Eso se va a terminar integrando. Y de paso Ipiales, ¿no? Sobre la doble calzada, Total. tocando Catambuco. Mire ya Cuanqueritangua, ya la Correcto. zona de vivienda está dándose por ese lado. Eso es algo que tiene que darse y tenemos que prepararnos para esa extensión de ciudad. Segundo, hace más de 20 años nosotros no tenemos planes parciales. Exacto. Entonces, hay zonas de la ciudad al interior del perímetro urbano que todavía están pendientes de desarrollar. Entonces, eso es algo que también tenemos que nosotros colocarle acciones y presupuesto para nosotros empezar a viabilizar la ciudad. Aquí, mire, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la Avenida de los Estudiantes. Sí. Problemas de los gastrobares con la zona residencial. Es de pronto esa situación de ordenamiento cuando nosotros dispongamos en algún tiempo, Pero la esta norma va lo a ser permite la hoy. zona rosa. Claro, pero hoy lo permite la norma. Hoy lo permite, Claro. más adelante son cosas que tenemos que corregir a través del plan de ordenamiento y darle una correcta aplicabilidad. Es que a veces la norma está, pero la aplicabilidad, hacerla cumplir, eso es como lo difícil. Pero entonces tiene que ser muy directo y no tan ambiguo la aplicación de la norma. Entonces, más adelante, con temas de ciudad, yo veo que va a ser bien interesante esa modificación en primer orden. Pasto se merece desarrollo. Pasto está para grandes cosas. Tenemos unas potencialidades hermosas aquí que podemos aprovecharlas y eso es con trabajo, con visión y con inversiones. Oiga, me quedó sonando lo del tema del el trabajo informal que está generando una situación importante de movimiento, sostenimiento para familias, ¿no? Que es un tema diferente a lo que usted mencionaba, que sería importante que tributen. Sobre ese tema de legalización de estos comerciantes informales, podría haber una política importante que pueda acogerlos a ellos, que tengan unas entradas dignas, que tengan un trabajo digno, pero también que tengan el soporte y que tengan el acompañamiento de la administración. Sí, total, mire, yo veo que de pronto una reforma a nivel tributario es interesante en la medida que no sea tan alta, no sean unas sanciones exuberantes, Tan que lo que drástica. hace sí, Sí. es ahuyentar a la gente, decir, ¿para qué me meto en líos? ¿Para qué me formalizo? Así estoy bien. Sí. Entonces, cuando es asequible, usted ve que puede contribuir, porque no es pagar, es contribuir. Usted contribuir, puede contribuir. claro. Y Pero se aparte, legaliza. de acá, en vez de sancionar, Claro. dice, ve, yo lo asesoro, se va legalizando y va creciendo. Mire, el que está en la legalidad puede acceder a recursos de orden nacional que le pueden superar su negocio. Ajá. Pero estando en la informalidad prácticamente no existe, es un NN, y así no hay recursos que le puedan apoyar a su patrimonio. Entonces hay muchas situaciones que se pueden aprovechar a través de la formalización de la economía. Y hay una situación adicional a eso, que en una política pública se podría manejar precisamente la recuperación de espacio público que tanto nos quejamos todo el tiempo. Pero mire esta situación, tenemos una política pública de vendedores ambulantes, pero yo creo que lo de Pasto, y es algo que lo estamos trabajando con mi equipo y lo tenemos desde el inicio de este consejo, ¿puede creer, Paulo, que Pasto no tiene una política pública de desarrollo económico? No la tiene. No tiene una política pública. Entonces, ¿cuál es el norte? Tenemos todos estos elementos, tenemos ya un nuevo panorama que nos da estos eventos de pandemia. Y aquí es un mensaje para todos los que nos están viendo en este momento. Cuando hay una coyuntura como la que tenemos y las crisis que se vienen, la crisis significa cambio. Y usted decide si el cambio es positivo o el cambio es negativo. Muchos se quedan llorando frente a los efectos negativos que trajo la pandemia, pero yo puedo decir, hay una oportunidad lindísima de empezar a surgir. Sí. Pasto tiene una oportunidad linda de empezar a generar ese comercio exterior con Ecuador, ese intercambio, el cual estamos adelantando. Adelantamos conversaciones con el gobierno de Quito. El alcalde está muy interesado. Si nos ha ido bien con Ibarra, el primer día que tuvimos el encuentro hubieron 6 acuerdos comerciales, una ciudad de 170.000 habitantes. ¿Se imagina, Pablo, que logremos ese acuerdo con una ciudad de 3.600.000? No sería Todo maravilloso. lo que viene para acá, entonces empecemos a gestionar. Ya hace unos días también tuvimos un encuentro académico donde un experto viene a hablar acerca de las situaciones que se están trabajando con el puerto de Tumaco. Un mar de posibilidades que se vienen para los empresarios de Pasto. Aquí los muchachitos, los que están en la universidad, aquí no es de empleabilidad, aquí es de emprendimiento, de generar situaciones para generar ingresos, y es posible hacerlo. Empapémonos más de ciudad y aprovechemos las oportunidades. Bueno, muy bien, aquí estamos en este diálogo a través de CNC Noticias con el presidente de la mesa directiva del Consejo de Pasto, el doctor Andrés Meneses, quien nos entrega un panorama de lo que han hecho en esta primera parte. Y vienen algunas consultas sobre lo que será precisamente el desarrollo del Consejo en el último año. Vienen elecciones el próximo año, vienen varias situaciones importantes. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa, sin antes decirles el agradecimiento especial aquí al Hotel B1501, que nos recibe con estos invitados especiales en los personajes 2022 en el canal CNC. Pausa y regresamos.